Apreciados miembros y socios de INARE, correligionarios y jóvenes colorados en general. Hoy, 11 de septiembre, se cumple un nuevo aniversario de la fundación de nuestra gloriosa e invicta asociación política, la Asociación Nacional Republicana Partido Colorado. Nuestro partido político surgió a la vida activa del país un 11 de septiembre de 1887 para reconstruir la patria. El doctor Atilio Fernández, presidente del Instituto de Acción Republicana, me pidió que en mi carácter de vicepresidente pronunciara unas breves palabras en nombre de nuestra querida entidad, en recordación de la histórica fecha republicana. Sean pues entonces mis primeras palabras un caluroso saludo fraternal a todos los correligionarios colorados de la República. El Partido Colorado es un partido de pueblo, popular, de profundas raíces nacionalistas. Fue fundado después de la Guerra de la Triple Alianza para reconstruir la nación destrozada por la agresión imperialista de 3 países aliados. Su fundación y declaración de programas y principios están inspirados en los altos sentimientos de redención de su pueblo y en la necesidad urgente de dotar al país de un instrumento político capaz de servir al pueblo con vocación patriótica y no servirse de él. Su fundador, el general Bernardino Caballero, en las páginas de nuestra historia, es un ejemplo señero y superior de patriotismo y lucha. Y no debemos olvidar nunca que su misión histórica de proteger y reconstruir la patria le fue encomendada por el más grande e invencible héroe paraguayo, el mariscal Francisco Solano López, a quien asesinaron, pero no vencieron. El Partido Colorado es un partido de vida institucional democrática, mediante la cual el pueblo, los votantes, eligen libremente a sus autoridades. De acuerdo a la Constitución Nacional vigente, todos los ciudadanos paraguayos, hombres y mujeres mayores de 18 años, tienen derecho a elegir a sus representantes y gobernantes mediante el ejercicio del sufragio universal. Solo los que votan eligen a las autoridades. Por eso es muy importante que todos los colorados concurran siempre a ejercer su derecho al voto para elegir a criterio de cada uno a los mejores. Nosotros en INARE añoramos y reclamamos del partido la reorganización y renovación total de sus cuadros directivos superiores, así como la organización cuando antes de los cuadros directivos de la briosa y pujante Juventud Colorada en toda la República, porque entendemos que dentro de nuestro sistema democrático los jóvenes colorados del presente se convertirán inexorablemente en los grandes conductores políticos del futuro. Y por otra parte, añoramos también una mayor autoridad y participación de la Junta de Gobierno en cuestiones partidarias, de tal forma que los problemas partidarios internos se canalicen a través de su máxima autoridad y no desde los sectores meramente electoralistas. Solo así, con un coloradismo unido y fortalecido, con la voluntad y fuerza de todos, el Paraguay podrá proseguir su camino hacia el fortalecimiento
permanente de su libertad, su grandeza y bienestar general. Por eso, por razones históricas, es importante recordar siempre la fecha fundacional de nuestro glorioso Partido Nacional Republicano, el único partido nacionalista paraguayo, el único partido inspirado en cuestiones y problemas nacionales es el Partido Colorado, la Asociación Nacional Republicana. Los demás partidos que conforman grupos minúsculos, irresponsables, son partidos políticos inspirados en temarios de origen foráneo y por tanto carecen de sentimientos patrióticos. Son engendros extraños, con filosofías políticas totalmente ajenas al pueblo y a la tradición paraguaya. Por tanto, no son partidos con programas ni principios nacionales. Apreciados correligionarios, en nombre de INARE, Instituto de Acción Republicana, saludamos alborozadamente a todos los colorados del país en el presente aniversario, recordándoles que la ANR es y será siempre la única opción ética de salvación y progreso del Paraguay. ¡Viva el gran Partido Colorado! Estamos a 134 años de la fundación de nuestro glorioso Partido Colorado. Vamos a hablar sobre su pasado, un pasado glorioso, porque vino del advenimiento de la Guerra Grande y con un fundador de lujo como el general Bernardino Caballero, cuyos documentos del acta de fundación resume toda la historia de la libertad, prácticamente de la época muy antigua que actualmente tiene vigencia y creo que en el futuro tampoco no va a tener parangón. El presente, tomémoslo hasta el advenimiento de la democracia, dice ser de la democracia. Durante el gobierno del presidente general Alfredo Stroessner se hicieron las grandes obras de nuestro país. El desarrollo general de nuestra patria y naturalmente el fortalecimiento del Partido Colorado, nuestro glorioso Partido Colorado. El futuro, no sé, con esta democracia que tenemos, estamos con un futuro como siempre, un pasado glorioso que nos dejó unas herencias como Itaipú y Yacyretá, las obras de progreso como los grandes y eternos caminos que hicieron el glorioso ejército paraguayo. Entonces, no sé lo que puede ser del futuro. Yo sé, lo único que sé es que los colorados tenemos que estar unidos y procurando por sobre todas las cosas reivindicar el cumplimiento del estatuto partidario, que es totalmente un capítulo olvidado dentro de la política nacional, y eso no puede ser. Un gran abrazo para todos los correligionarios colorados de toda la República, y también que nuestras autoridades del Partido Colorado que sepan, por un lado, festejar dignamente, poniendo de manifiesto la solvencia moral y política que siempre va a ser posible durante el gobierno de todo un partido tradicional y grande como el Partido Colorado. Muchas gracias por la atención, y para INARE y su presidente, el doctor Atilio R. Fernández, para todos los expresidentes, en recuerdo del doctor Américo Velázquez, también recuerdo a todos los dirigentes que se han mantenido incólume, fuerte, capaz y honesto para atender
los principios y programas del Partido Colorado y su cumplimiento. Muchas gracias por todos. Quiero manifestar un saludo muy especial en este nuevo aniversario de la fundación de la Asociación Nacional Republicana Partido Colorado. Quiero recordar aquí que el Instituto de Acción Republicana, el INARE, conducido tan magistralmente por un eminente correligionario, el doctor Don Atilio R. Fernández, a quien todos conocemos y a quien conocí en sus fervientes luchas por el partido en mi juventud, ha fundado con un grupo de distinguidos correligionarios, auténticos correligionarios, verdaderos republicanos, este instituto en el pleno tiempo en que la Asociación Nacional Republicana estaba en la llanura. Había perdido el poder, había perdido todas sus prerrogativas, y en ese momento es que este grupo se asoció y creó el Instituto de Acción Republicana. Todos estamos en este instituto porque creemos, porque tenemos fe en los postulados y en los principios del Partido Colorado. Y quiero aquí resaltar que esos principios son sabios y que se encuentran en el manifiesto fundacional de aquel 11 de septiembre de 1887, en que ilustres hombres, bajo el liderazgo del general Bernardino Caballero, héroe en la paz y héroe en la guerra, fundaron esta asociación con un principio básico, elemental, grandioso, de perseguir la libertad, de instaurar la justicia y defender el derecho. Estos tres vocablos están en el acta fundacional de nuestra Asociación Nacional Republicana. Se instituye una asociación de hombres libres que persiguen el Estado de Derecho, los principios republicanos, el reconocimiento de esos derechos que nos vino con la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana, pero al mismo tiempo con un criterio, con un norte de solidaridad social, de justicia social para todos nuestros conciudadanos. Por eso este acta fundacional es un hito en la historia política y democrática del Paraguay. Quien lo lea, quien lo estudie acabadamente, se dará cuenta que es el único partido que tiene bien delineado sus postulados democráticos y cuyo norte es el servicio del Estado a la nación, o sea, el postulado del Estado servidor del hombre libre. Creo que el Partido Colorado, en los diversos
conflictos en los diversos escenarios de nuestra patria, ha demostrado la adherencia de estos principios. Y hoy más que nunca, el Partido Colorado, la Asociación Nacional Republicana, necesita, requiere un nuevo enfoque, un nuevo miramiento, un nuevo estudio hacia los principios de este acta fundacional. Creo que pocos conocen, y es por eso que mi deseo es que se haga una educación pedagógica en el futuro para los jóvenes sobre la consistencia, sobre los valores, sobre el patriotismo, sobre el bien común y sobre la felicidad del pueblo paraguayo que persigue la gloriosa Asociación Nacional Republicana, Partido Colorado, y su instrumento y su pilar firme, el INARE, bajo la conducción del doctor Atilio R. Fernández. Muchas gracias. Por gentileza del Instituto de Acción Republicana INARE, voy a hacer una reflexión sobre las seccionales del Partido Colorado y el desarrollo de la comunidad. Las seccionales de la Asociación Nacional Republicana Partido Colorado, organismos establecidos por el Estatuto del Partido para ejercitar el gobierno interno y promover la orientación general de las actividades cívicas y sociales de un sector territorial determinado, han cumplido, a través del rico historial del partido, una misión trascendente en el orden político y de seguridad en los momentos críticos, defendiendo con decisión e invencible serenidad y coraje el orden y la legalidad amenazadas. Y ahora, en esta época de paz, moviliza sus fuerzas creadoras dentro de un planteamiento dinámico como eficaz e insustituible instrumento del desarrollo. Las seccionales, señores, son intérpretes calificados de las inquietudes del pueblo. La acción descollante y protagónica de las seccionales en la contienda civil del 47 se revela en la actuación de los magníficos Pinandíes, en quienes renacieron aquellos invictos soldados de la libertad que tuvieron por vocero a don José de Antequera y Castro y por guía, casi 2 siglos después, al general de división don Bernardino Caballero, que tiene su expresión en las palabras de don Natalicio González en 1947, que dijo: el pueblo colorado, esencia y paradigma del pueblo paraguayo, vive días de euforia patriótica y de magnífica exaltación espiritual. Sacrifica su bienestar y prodiga su sangre con viril conciencia de su deber, porque sabe que está defendiendo los fundamentos de su cultura, su concepción política y democrática de la vida, sus ideales de perennidad y de grandeza, heredados de nuestros mayores, que tenemos el derecho de proyectar sobre el futuro en un orgulloso ensueño de superación, en un afán altruista de servicio a la causa de la civilización continental. Fin de la cita. El hombre colorado de las seccionales, no seccionalero como nos endilga la prensa, que ha derrochado sudor, sangre y fatiga para restablecer el orden y la disciplina nacional perturbados en el 47 por una gavilla de frenéticos de la tríplice libero franco-comunista, lleva en su ser la doctrina de don Carlos Antonio López, que con elocuentes palabras expuso: solo el pueblo paraguayo, y solo él, libre, soberana y espontáneamente, tiene derecho a calcular su suerte, consultar sus pensamientos, seguir sus inspiraciones y, auxiliado por la divina providencia, asentar las bases del edificio social en que debe pasar sus días y trabajar para obtener su propia felicidad. Nadie tenía ni tiene la facultad de interrumpir su paz, inspiraciones y deseos, o de oprimir la voluntad libre y los derechos soberanos que Dios le dio. La mano osada
que temeraria se atreviera a tocar en el área santa de su libertad, derecho o nacionalidad, ha de ser cortada como sacrílega, brutal e impía. Correligionarios. El coloradismo, en función de gobierno, por su acción pacifista y constructiva, ha creado las condiciones que promueven al bienestar del ciudadano dentro de una sociedad jurídicamente organizada con estabilidad y seguridad para el trabajo fecundo. Con el coloradismo se ha producido una evolución fundamental en la mentalidad del pueblo paraguayo, que se ha lanzado con todas sus energías a conseguir su bienestar, a través de obras espirituales y materiales sobre la base del optimismo, la fe y la confianza en las propias fuerzas. Estas ideas han dado fundamento a la creación del Policlínico Profesor Dr. Carlos Centurión de la Seccional Colorada número 5 Mayor Bonifacio Caballero, que buscó destacar la participación organizada, activa, vigorosa y creativa de las seccionales del Partido Colorado en el desarrollo de la comunidad, constituyéndose en protagonistas de gran envergadura en la búsqueda y el logro del bienestar general, en los positivos cambios socioculturales y la pujante transformación socioeconómica nacional. De esta forma, se está dando vigencia permanente al histórico manifiesto del Partido Colorado de 1887, al pueblo de la República, que en su párrafo final dice: agrupemos todas nuestras fuerzas para que, unidos bajo una misma enseña, podamos realizar las santas aspiraciones de nuestro programa en bien del pueblo a cuyas filas nos honramos en pertenecer. Termino con estas reflexiones correligionarias. Se ingresa a un partido político para servirlo, y servirlo significa adecuarse a su espíritu, impregnarse de su historia y fundamentos ideales, para reflejar de todo ello en la efectiva acción política. El partido es un fin ético y social, no es un factor de éxito personal logrado por la violencia ejercida sobre dicho espíritu y sus fundamentos ideales. El ciudadano debe servir a su partido y a través de él contribuir al bien común. Vida partidaria significa solidaridad de afanes, fidelidad a los principios insertos de nuestra doctrina. El punto primero de la Declaración de Principios de nuestro partido dice: la Asociación Nacional Republicana, Partido Colorado, es una nucleación de hombres libres que busca promover el bienestar del pueblo paraguayo sobre la base de la igualdad, la justicia y la soberanía popular, manifestada en la forma republicana, democrática y representativa de gobierno. Muchas gracias. Queridos correligionarios, amigos todos, socios del INARE, me han encomendado la honrosa misión de traer ante todos ustedes, distinguidos miembros de la causa republicana, un extensivo mensaje que pretende ser una especie de levantar el espíritu con vista a las realizaciones que hoy tienen el orden interno del Partido Colorado, en una fecha tan grata para todos nosotros, en la cual festejamos más de un centenario año, 134 para ser exactos, y en los que trataremos de exponer con la claridad, la firmeza habituales de nuestro andar ciudadano, las preocupaciones del INARE en el marco del pensamiento republicano, nacido en la atenta observación de un estudio de la situación política del país, que es característica de la vida ciudadana actual. Se acentúa una nueva y torva incursión de los políticos en el marco de las elecciones tanto internas como municipales, y en cuya realización se pueden producir una serie de acontecimientos a los cuales vamos a referirnos con precisión en el contenido que pretende mi mensaje. Que no se diga que exageramos nuestra nota cuando
Estas abiertas declaraciones que representen una respuesta a los políticos opositores, sumadas al coro incesante de la prensa amarilla del país en su amplio espectro radial, televisivo, escrito y de todo otro orden, donde proponen con el colmo del cinismo algunas reacciones antidemocráticas fundadas en el imperio de la minoría, dado que pretenden, como dicen, nada más y nada menos que prescindir del Partido Colorado, y en otras palabras, que el electorado mayoritario de nuestra nación sea desconocido. Obviamente, no sabemos qué tipo de novedosa democracia, y elitista seguramente, pero siempre oligárquica, es la que pretenden graciosamente ofrecer, y con descarada y definitiva actitud plantean el desconocimiento y prescindencia de la fuerza cívica mayoritaria del país, que es la de la Asociación Nacional Republicana, con sus más de 2.700.000 afiliados. El INARE, con apenas poco más de 4 años de existencia y con presencia en el escenario político, partidario, nacional naturalmente, desde su constitución, como toda entidad, ha asumido con toda inteligencia y seriedad el papel de salvaguardar los valores supremos del Partido Colorado. Para el cumplimiento de nuestra misión, hemos buscado en primer lugar aglutinar los valores intelectuales de indudable respetabilidad moral y partidaria, desperdigados algunos, olvidados otros por las corrientes internas surgidas al calor de la búsqueda de supremacía, tanto de carácter electoral como de otro orden en el seno partidario, o de legitimar alguna natural afiliación democrática. Muchas veces se extralimitan y caen en enfrentamientos innecesarios que solo concurren para debilitar y hasta destruir las estructuras partidarias. El INARE, sin participar como entidad de ningún movimiento político, de modo de realizar con libertad en todo caso, los compromisos y no estar ligados a ninguno, con presiones de toda laya, ha incorporado un trabajo de unidad aglutinador de todas las fuerzas del partido y se ha acercado en repetidas oportunidades a la alta autoridad partidaria. Así también, su acercamiento ha alcanzado las seccionales del capital y del interior, visitas a los líderes naturales del coloradismo, concentraciones y llamadas de atención sobre la importancia de conocer los fundamentos del partido y especialmente su carta orgánica. Así el INARE estuvo haciendo un trabajo de zapa que hoy debe ser reconocido, porque en la mayoría de los casos se han procurado la fundación de acciones en favor del partido y la integración de sus recursos sociales. No es precisamente proclive a hacer el recuento de sus actividades y éxitos, por haber trabajado con sencillez, humildad y hasta renunciamiento. Es posible que muchos correligionarios hayan pasado por alto sus actividades, al punto de no haber siquiera saber de su existencia. Pero en esta oportunidad de celebración de un año más de nuestro querido Partido Colorado, tenemos el mandato de lanzar este mensaje que tiene que ser necesariamente considerado un mandato de hierro, un mensaje de hierro. Es un mensaje que lanzamos al pueblo colorado porque ya no podemos seguir callando y aceptar pasivamente en silencio el menoscabo de la indiferencia para con nuestras angustias y nuestras actividades. No es por otra parte
el afán de llamar la atención, mucho menos de solicitar reconocimiento. Lo que hace de toda necesidad nuestro cambio de actitud. La razón fundamental radica en el hecho de que precisamente por ser exageradamente modestos y sin ambiciones, muchos aventajados políticos, no más de tercer o cuarto orden, aparecen a su alrededor con más atributos que la ambición. Así, señores, con exhibicionismo y poca vergüenza, cuando no por simple poder del dinero, aparecen en el escenario partido con aspiraciones verdaderamente increíbles. Estos aventureros de la política no solo alarden de pretensiones inauditas, sino que se permiten la osadía de las lecciones del coloradismo. En esta celebración, el INARE se asocia con su fervor colorado, auténtico y de profundo contenido, absolutamente patriota. Estamos hoy en la búsqueda de superar los atropellos a la dignidad colorada, con absolutamente que no son absolutamente intolerables, vengan de donde vinieran. Y aquella frase de no más ANR no es más que una manifestación equívoca, negativa y despreciada por nosotros en la búsqueda de un entendimiento entre todos los ciudadanos. Buenas tardes. Me toca formular algunas impresiones sobre el pasado de nuestro partido, que surgió a la vida política el 11 de septiembre de 1887 en el lugar conocido en aquella época como Teatro Olimpo, aunque en realidad, de acuerdo al documento fundacional que se suscribió ese mismo día, los fundadores del Partido Nacional Republicano, como así se llamaba originalmente, señalaban que no venían a fundar un nuevo partido, sino darle solamente institucionalidad a una corriente histórica que de hecho existía y que se remontaba desde la época de los revolucionarios del 14 y 15 de mayo, que nos brindaron la independencia de nuestro país. Pues bien, ese documento menciona y señala los objetivos del Partido Nacional Republicano, más tarde Asociación Nacional Republicana, Partido Colorado. Es una expresión de la alta política o de la sana política, como lo diría el doctor Juan Ramón Chávez, ya que contiene primeramente los objetivos del partido recientemente fundado y así también su proyecto o programa de gobierno, que casi ningún partido político fuera del nuestro no registra en la República del Paraguay. Y en su proyecto se manifiesta el partido como una institución de hombres libres que busca el bien común. Es decir, en otras palabras, la satisfacción de los intereses, de los anhelos y de las necesidades del pueblo paraguayo. Para lograr esos objetivos se declara un partido de hombres libres que desde entonces lucharon sus fundadores y quienes posteriormente siguieron con su ejemplo por la libertad, por la justicia y sobre todo por la democracia en nuestro país. No tenemos que olvidar que cuando ejercía la presidencia, un preclaro exponente de nuestro partido, héroe de la guerra contra la Triple Alianza, así como el general Caballero, el presidente general Patricio Escobar, impulsó la constitución de los dos primeros partidos democráticos de nuestro país. Es decir,
en aquella época surgía la democracia o la transición democrática de la mano del Partido Colorado. Ese es el título de nobleza que no tiene ninguna otra asociación política. Vivimos dentro del partido hoy día en una situación diferente a la que se llegaron a predisponer nuestros fundadores. Ya no es más la democracia plena como se había soñado, sino una transición democrática de nunca acabar. Y todas las verdades del pasado histórico, hoy día se van diluyendo con personas nuevas en el quehacer político y otras, si no nuevas, pero que han perdido la esencia de la pureza doctrinaria y de la pureza de los principios del coloradismo eterno. Por esa razón, haciendo una síntesis, tenemos que confesar con mucha pena que la actual situación de nuestro país no es la que anhelábamos que se produjera, más aún cuando en el mes de febrero del 89 fue derrocado un gobierno nacionalista para instaurarse una democracia que hasta hoy día no existe, ya que la pseudo-democracia que se ha impuesto no es lo que habíamos esperado de quienes formularon el golpe del 3 de febrero. Pero no podemos ni debemos perder la esperanza. Volverá alguna vez a tocar las campanas de libertad, de democracia en nuestro país. Volverá nuevamente a surgir el patriotismo y el sentimiento nacionalista para reencauzar por el sendero de la democracia, por el sendero de la justicia y por el sendero de la libertad. Buenas tardes y muchas gracias. Bueno, vamos a hablar del Partido Colorado. En primer lugar, quiero recordar a mi gran amigo y caudillo del Partido Colorado, nuestro presidente del Instituto de Acción Republicana, doctor Atilio R. Fernández, que en este momento está un poco con problemas de salud y que le deseo su pronto y total restablecimiento. Con Atilio estoy relacionado en forma amistosa y como colorado hace como 6 décadas, cuando él se desempeñaba aquí en Asunción como vicepresidente del Centro Colorado de Estudiantes Secundarios Blas Garay. Yo era el vicepresidente del Centro Blas Garay en San Juan Misiones, mi valle. Y de ahí, esto fue en el último lustro de la década del 50, o sea, 55 para adelante. Y de aquel tiempo tengo esa relación amistosa y política con el distinguido jefe partidario don Atilio Rolando Fernández. Hablar del Partido Colorado. Bueno, entonces el Partido Colorado fue fundado por el general Bernardino Caballero el 11 de septiembre de 1887. Es la fecha de su fundación, si bien es cierto que anteriormente ya se estaba hablando de la formación de esa nucleación política. El Partido Colorado es una nucleación de hombres libres que se unen en procura de traer el desarrollo del pueblo paraguayo a través de mecanismos, a través de política igualitaria, política justa y dentro del proceso democrático, representativo
y ha tenido su año de prosperidad. Ha sido un factor fundamental para el progreso del país, sobre todo después de la hecatombe, de la Guerra Grande, que el país se convirtió prácticamente en una ceniza. Y fue el Partido Colorado, a la cabeza del fundador del partido, el general Bernardino Caballero. A propósito del fundador, tengo una parte de un libro de un intelectual contemporáneo que dice, desde su ingreso, el general Caballero dice, desde su ingreso en el ejército del mariscal López como recluta en 1864 hasta su ascenso a general en 1868. El legendario Caballero atraviesa los campos de batalla y las intrigas políticas sin sufrir herida ni en su piel ni en su reputación. Una carrera vertiginosa y sorprendente y agudeza de la tradición picaresca española. Esto lo ha dicho el intelectual Rodríguez Alcalá. Y siempre sobre el general Caballero. El doctor Cecilio Báez, ideólogo del Partido Liberal, dice del general Caballero que es descendiente de ilustres familias coloniales, los Yegros, Caballero de Añasco, los Rojas Aranda. Parecía haber heredado de ellas las nobles cualidades de la raza. En sus azules ojos se leía la dulzura y la bondad de las grandes almas, y en su semblante la altivez de los espíritus varoniles. Así eran los héroes legendarios, descritos en los romances caballerescos de la Edad Media, y concluye que había triunfado la revolución de Caballero por la superioridad de sus armas y por el voto de los pueblos de la República. El Partido Colorado fue el reconstructor de la patria después de la Guerra Grande, y sus principios, sus valores permanecen intactos. Si bien es cierto, deberíamos tener ciertos ajustes, porque hay un desviamiento y tenemos que recuperar la realización de los postulados del Partido Colorado. Uno de los principios fundamentales del Partido Colorado es que no está con ninguna clase de dictadura, ni de persona, ni de grupo de personas. Busca el progreso del país utilizando los mecanismos que la democracia representa. Bueno, gracias por esta oportunidad de expresar unas pocas palabras, el origen del partido, sus realizaciones y lo que se espera del Partido Colorado para ir mejorando las ejecuciones gubernamentales en beneficio del país. Gracias por la oportunidad. Buen día, aprovecho esta oportunidad para saludarles a mis correligionarios del Partido Colorado a nivel de la República. Soy ex dirigente de la base partidaria, donde en nuestra época realmente las seccionales coloradas, la que representaba a toda la República, nuestro dirigente. Las seccionales coloradas era el sostén, era el murallón de todos los problemas existentes dentro del Partido Colorado. Las seccionales coloradas en su época servía para dar enseñanza a nuestros correligionarios,
a la clase humilde donde existían academias de distintas índoles, donde salían profesionales de las seccionales coloradas. En nuestra época, cuando existía un deceso de un miembro de nuestra familia, había una corona de la seccional colorada en el momento de ese dolor. Las seccionales coloradas es la que reunían semanalmente a su dirigente a estudiar los problemas existentes de nuestro partido. Preocupación nuestra era cuidar de que haya seminarios de capacitación política, enseñarle a nuestros jóvenes y que realmente las personas que se quieran afiliar ya teniendo conocimiento de la doctrina partidaria de nuestra Asociación Nacional Republicana. Quiero volver al túnel del tiempo para saber en qué momento llegaba un delegado de gobierno, de la Junta de Gobierno de las seccionales, para darles nuestras inquietudes. Quiero estar en la época, en el túnel del tiempo, cuando un presidente seccional colorado llega en una comisaría, cuando el comisario le recibía como la máxima autoridad de un partido, o en la Junta de Gobierno éramos recibidos por nuestro dirigente. Triste, compañero correligionario, decir la verdad en este momento, como si fuese que las seccionales ya no existen, solamente servirles en el momento electoral para juntar votos. Cuál grande es a veces la sorpresa, ser un triunfante y que nuestro gobierno al día siguiente debe nombrar ministro en época de un gobierno colorado a los ministros que no sean ni siquiera afiliados a nuestro partido. Triste, muchas veces la inquietud llega junto a nuestra autoridad, ni siquiera reconocen a las seccionales coloradas. Quiero volver en épocas anteriores, que realmente las seccionales eran las bases fundamentales para servir al pueblo en general. Muchas veces las seccionales coloradas no solamente servían a su corregidor, no colorado también. Y es por eso que quería yo volver al túnel del tiempo. Ruego a mis correligionarios en este momento luchar por la unidad de nuestro partido. No pensar antes de que comience la interna partidaria hacer unión de otro partido. Qué triste muchas veces pensar de que se llama una elección y se tiene que preocupar uno si es realmente de nuestro partido o no es de nuestro partido el que va a representar a nuestro gran partido, Asociación Nacional Republicana. Fundamental, compañero, para seguir en el gobierno, pero también tenemos que nosotros hacer causa de los errores que estamos cometiendo. Que siga de nuevo la seccional colorada como un local natural de nuestro correligionario y realmente que los seccionaleros que nos llama la gente sea un ejemplo de nuevo como antes. Mi mensaje de paz, de amor y de esperanza a nuestro correligionario. Muchas gracias. Con inocultable orgullo me dirijo a mis correligionarios del glorioso Partido Colorado en esta fecha en que celebramos el aniversario 134 de su fundación. El Partido Colorado es lo mejor que le pudo ocurrir a la vida política del Paraguay, porque el Partido Colorado fue fundado para promover el bienestar general. Sus principales objetivos son
establecer un régimen de justicia social, de bienestar general para el pueblo. El Partido Colorado es el partido más desarrollista que tiene el Paraguay. Desde los primeros tiempos en que el general Bernardino Caballero asumió la primera magistratura del país, en 1882, cuando asumió la primera magistratura en forma constitucional, y en 1880 en forma provisoria, desarrolló una política de renacimiento de las instituciones que habían sido devastadas por la cruel guerra que nos trajeron los países de la Triple Alianza, que dejaron hechos cenizas al Paraguay. El general Bernardino Caballero se convirtió en el primer reconstructor de la patria que fue devastada. Así, en su gobierno se crearon instituciones nuevas y se refundaron algunas que ya existían y que habían desaparecido como consecuencia de la guerra. Se creó el Banco del Paraguay, la Facultad de Derecho, la Universidad Nacional de Asunción y otras tantas obras. Para poder conseguir recursos se vendieron extensiones de tierra en el Chaco para, con esos ingresos, hacer las inversiones necesarias para que el país pueda continuar en forma nuevamente vigorosa su existencia. También implantó el régimen de colonización, trayendo colonos alemanes en la zona que hoy se denomina San Bernardino y colonos franceses en la zona hoy conocida como el departamento de Villa Ayes, en el Chaco paraguayo. El gobierno del general Caballero se destacó por esas obras de progreso para buscar el bienestar del pueblo paraguayo. Le continuaron en esa misma labor otros gobernantes de la misma doctrina que el general Caballero. Y después que el partido fue fundado en 1887, el general Escobar, Patricio Escobar, siguió con esa misma conducta de la reconstrucción patria, hasta que vino el golpe artero de 1904, que volvió al Paraguay a la época del oscurantismo. Para citar un solo ejemplo, Asunción era vergonzosamente la única capital latinoamericana que no tenía aguas corrientes. No existía un servicio público de agua potable en Asunción. En 1920, ya en la ciudad de Formosa, Argentina, uno de los últimos lugares alejados de la matriz que era Buenos Aires, en la década de 1920 ya tenía un sistema moderno de agua potable. Asunción no tenía alcantarillado sanitario. Asunción vivía sobre una cantidad de pozos ciegos y pozos sépticos que hacían que la filtración invadiera también los pozos de agua que la gente excavaba para tener acceso a agua limpia, y sin embargo esa agua estaba contaminada. Entonces un gobierno colorado tuvo que establecer el sistema de aguas potables para Asunción. Siguiendo con su política desarrollista, el Partido Colorado hizo la Transchaco, la ruta que incorporó el antiguo Desierto Verde al patrimonio nacional, incorporó a la economía paraguaya, y eso que fue antiguamente
el Infierno Verde se convirtió en un vergel de la más alta productividad, tanto ganadera como agrícola. Asimismo, la cantidad de rutas que se construyeron en todo el país para unir los centros de producción con los centros de consumo. Sin ello no hubiera sido posible el desarrollo económico que alcanzó el país, y a través del desarrollo económico, que es lo que produce los ingresos necesarios para el progreso social, ese es el Partido Colorado. Tenemos que estar orgullosos de pertenecer a un partido que ha traído el bienestar, que ha traído la paz a la República, pero no una paz de los sepulcros, sino una paz progresista, una paz desarrollista, una paz que se encamina hacia la prosecución de las obras de progreso que generan los recursos para traer a continuación de las obras de tipo económico, las obras sociales como la salud, la educación, la justicia y la seguridad a esta nación. Por estas razones debemos sentirnos orgullosos y privilegiados por pertenecer a un Partido Colorado que ha traído la paz, el progreso, el bienestar, la justicia social y la seguridad a este pueblo. Muchas gracias a todos los correligionarios por aportar su esfuerzo, a los presidentes de seccionales, incansables servidores de su pueblo, a los dirigentes partidarios y a todos los correligionarios que viven en el país y en el exterior. Mis congratulaciones por este día. Aprovecho esta ocasión que me brindan, en primer término, para saludar a las autoridades de mi querido partido y a todos los correligionarios del campo y de la ciudad, hoy que festejamos 134 aniversarios de la fundación de nuestra Asociación Nacional Republicana Partido Colorado. Este acontecimiento histórico tiene una connotación muy especial porque se entroncan con las raíces mismas de nuestra nacionalidad. Y nuestro partido ha sido fundado para mantener y contener una patria libre y soberana. El Partido Colorado es el instrumento que sirve para cumplir los anhelos, esperanzas y necesidades del pueblo paraguayo. Nosotros constituimos sin ningún lugar a dudas la mayoría absoluta de los electores en este nuestro país, y los adversarios políticos saben perfectamente que solamente dividiendo al Partido Colorado tendrían algún chance en las elecciones. Por eso es que insisten en injurias y en informaciones falsas sobre la actividad política, económica de muchos dirigentes de mi querido Partido Colorado. Por ello, yo quiero pedir en esta ocasión y en este momento a todos los jefes partidarios y a todo el pueblo colorado que vivamos una unidad granítica del coloradismo para que así se puedan cumplir los anhelos y esperanzas del pueblo paraguayo. Correligionarios, correligionarias, con gran alegría y júbilo festejamos estos 134 aniversarios del Partido Colorado y decimos a toda la ciudadanía que solo el Partido Colorado puede llenar
y llevar a cabo las esperanzas de nuestro querido Paraguay. Nada más. Correligionarios y correligionarias, hoy el glorioso Partido Colorado cumple 134 años de su fundación y en este glorioso día saludamos al gran pueblo colorado. Recordemos antes que nada al general Bernardino Caballero, quien fue el gran fundador del partido político más antiguo del Paraguay. Y al fundar esta asociación política, lo hizo para dar una causa institucional a la vida democrática del Paraguay y así dar base de permanente concordia para seguir la reconstrucción de una nueva patria. Es importante señalar que debemos al coloradismo toda la dimensión de la reconstrucción nacional después de la guerra contra la Triple Alianza, Brasil, Argentina y Uruguay. También fue obra del coloradismo toda la dimensión de la segunda reconstrucción nacional, luego de 40 años de que varios gobiernos liberales hayan pasado y dejaron a la patria en un total desamparo. Hoy, sin embargo, es un país moderno que permite mejores oportunidades a los compatriotas, porque el Partido Colorado es una nucleación de hombres libres que buscan promover el bienestar del pueblo paraguayo sobre la base de la igualdad, la justicia y la soberanía popular. Nuestro Partido Colorado es grande por sus ideas y por sus proyecciones, y justamente por eso puede manifestarse hoy libremente, con un ropaje de decencia, de cultura y de nobles educación política, en los discursos, en la prensa y en la arena política, porque el fin de nuestra política es la libertad, única fuente del coloradismo. Ya no podemos los colorados perder tiempo en estériles luchas entre correligionarios. Es hora de aprender a convivir con respeto, con tolerancia, aunque no coincidamos en nuestras ideas. Es hora de no agraviarnos entre hermanos de la misma causa. Es hora de unificar criterios sanos y saludables para conseguir la unión total de la familia colorada. Es hora de unir esfuerzos y consolidar la democracia a través del gran Partido Colorado. Es hora de entender que nuestra asociación política es la fuerza mayoritaria del Paraguay y que debe ser siempre el sostén legal de todo gobierno democrático y republicano. En fin, es hora de entender que nuestro partido debe ser el símbolo y el fiel intérprete de los gustos, aspiraciones y esperanzas del pueblo paraguayo. Es hora de la reconciliación colorada. Es la hora de la reconciliación de todas las familias paraguayas en aras de la pacificación, la grandeza y el bienestar nacional. Al cumplirse 134 años de existencia, renovamos nuestros votos de perseverar en la lucha para ver convertida en bellas realidades los ideales que nos unen, recordando nuestro lema de que el coloradismo unido nunca será vencido. ¡Viva el Partido Colorado! Creo en el Partido Colorado por su sentimiento de republicanismo. Creo que el Partido Colorado es la mejor opción que uno tiene para conseguir ese republicanismo que es tan útil para la sociedad y para el país. A través del Partido Colorado y recordando a grandes hombres del Partido Colorado que han dado todo por llegar a donde estamos. Creo que a través del Partido Colorado es la mejor opción que tenemos para brindar al Paraguay de esa libertad que permite poder desarrollar
y poder tener un país mejor. Siempre por Partido Colorado, adelante Colorados, y dejemos eventualmente esas rencillas internas que tenemos entre nosotros y unámonos todos juntos para poder poner al partido del general Bernardino Caballero en el sitial que le corresponde de honor y de gloria. ¡Viva el Partido Colorado! En este día tan importante que se cumple 134 años de aquel 11 de septiembre de 1887, la fecha de la fundación del Gran Partido Colorado, tenemos un recuerdo muy fuerte sobre aquel hecho, ese acontecimiento histórico que protagonizaron aquellos prohombres de la patria. Hoy lo recordamos y le agradecemos a esos hombres que han hecho posible este partido, este Gran Partido Colorado, un partido que a través de su historia fue el protagonista principal de los grandes cambios de la República. Fue el partido que impuso la democracia y sobre todo el republicanismo, que es el sistema democrático por excelencia. El Partido Colorado, a través de su larga historia política, estuvo siempre el uso de los procesos democráticos para elegir sus autoridades. Hasta en los peores momentos de su historia, en el Partido Colorado había elecciones para presidentes seccionales y otras autoridades políticas. Hoy el Partido Colorado está en su mejor momento histórico. Hemos instalado un gobierno colorado y tenemos muchas gobernaciones con ese signo colorado. Y hay grandes cosas positivas y negativas, pero nadie puede dudar de que cada gobierno que pasa deja su huella profunda en la ciudadanía paraguaya. El Partido Colorado es el gran protagonista de la historia y es el que está al servicio de las clases populares y es el vehículo y el escenario ideal para que los jóvenes y las mujeres y todos los hombres puedan hacer uso de su ejercicio democrático. En el futuro nos espera un país mucho más desarrollado y el gran compromiso del Partido Colorado es acompañar estos procesos y ir mejorando cada vez más su participación en el proceso democrático del Paraguay. Estoy muy contento de poder dirigirme a los correligionarios en este día tan importante y agradezco también la oportunidad que me dan de comunicarme con todos. Gracias. Fraternal saludo a todos los colorados de la República. En este próximo 134 aniversario de nuestro glorioso Partido Colorado, Asociación Nacional Republicana. Como afiliado de la misma, como más de 50 años, toda mi familia, mi padre y mi madre, que son inclusive defensores de la lucha colorada en el 47. Yo desde muy joven comencé a activar en política. Es así, ya comenzamos en los colegios. En los colegios donde me tocó la oportunidad de trabajar y activar en el Centro Colorado Blajaray, donde reunía a todos los estudiantes secundarios. Pasé por todos los estamentos, miembros suplentes, miembros titulares, llegué a ser vicepresidente. Ya en la universidad, como estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, también me tuvo la oportunidad de activar a través del Centro Ignacio Amparo. Todas esas actividades es lo que falta actualmente en nuestro partido. En todos los estamentos estudiantiles, en los estamentos profesionales, donde están los abogados, los economistas, los ingenieros, los arquitectos, los químicos que en época anterior se conformaban en diferentes estamentos políticos y colorados. También no hay más motivación en la juventud actual. Uno le pregunta a un joven si quiere ser colorado, ¿y qué es el Partido Colorado? Nosotros antes estábamos muy motivados. ¿Cómo? A través de los cursillos de capacitación política. Falta esos cursos de
reactivar a la juventud paraguaya y después colorada. A mí también me cupo la oportunidad de ser presidente del Centro Bernardino Caballero, que era un organismo auxiliar de la Junta de Gobierno, en donde conformábamos 2 representantes, cuando entonces 22 representantes de las 25 seccionales. Conformábamos un grupo interesante y salíamos del interior. En todos los departamentos organizábamos los cursillos de capacitación política a nivel departamental. Es así, a través de ellos se motivaba y había escuela política para luego pasar en las seccionales, como mi caso personal. Ya desde muy joven, como dije, estuve en el comité juvenil de la seccional 14 Ricardo Rugada en Chacarita. Posteriormente, después me tocó la oportunidad de ser candidato y fui su presidente de seccional del año 1993 hasta el año 2000. Y era un activista, pero sentía en alma y corazón el Partido Colorado. ¿Por qué? Porque éramos servidores, y el ser humano, al servir a otro correligionario, a otro amigo, está consigo mismo. Por eso que falta esta solidaridad actual, y porque falta una conducción política de la Junta de Gobierno, donde se le convoque, como dije ya, a todos los profesionales, a todos los compañeros, inclusive también en las seccionales, que ahora mismo están todas las puertas cerradas. Nosotros éramos, como dije anteriormente, organizábamos cursos de capacitación política, organizábamos cursos profesionales gratuitamente, abrimos clínicas en la Chacarita, atendíamos a la gente, conseguíamos medicamentos, médicos, inclusive ambulancias en caso de emergencia. Eso hoy está ausente. Por eso convoco, insto a los correligionarios, a los jefes partidarios, levantar la cabeza y aunarnos por una unidad colorada a través de la adversidad. Por eso termino este mensaje de paz y solidaridad con una frase: que el que nos vive para servir, nos sirve para vivir. Muchas gracias. Saludos a todos los colorados de la República del Paraguay en el mes de aniversario de nuestro gran Partido Colorado. Soy Eladio Soria, miembro del Centro Colorado Dr. Ignacio Apani. Y como dirigente juvenil que me tocó activar en varios estamentos, mi deseo es de que el Partido Colorado pueda reencauzar su rumbo para seguir cumpliendo su rol protagónico como partido de poder, y no como ahora, que se gana con un elector y se gobierna con otro elector que no es de nuestro partido. El papel protagónico de sus dirigentes debería de hacer respetar los lineamientos políticos de la honorable Junta de Gobierno. Anhelamos que en su 134 aniversario se pueda reencauzar hacia su esencia misma, que es la de servir y no servirse del partido. Los ideales de Bernardino Caballero es revolucionaria y agrarista, y hoy lo menos que se asiste es a nuestros correligionarios del campo. Por eso, para que el Partido Colorado pueda seguir siendo opción de poder, sus dirigentes deben de reencontrarse en el camino de la militancia activa al servicio del semejante. Hoy día nuestro partido está vacío, sin contenido y degradado al mismo nivel de la sociedad paraguaya como integrante de la misma. Ante esta circunstancia, mi reflexión y mi mensaje sería para los jóvenes de mi partido: que no se dejen llevar por los oropeles que son como las luces de Bengala, que brillan por un instante para dejar luego como una amarga realidad una inmensa oscuridad.
que arruga el alma y el pensamiento. A ustedes, jóvenes de mi partido, en esta hora trascendente de la vida partidaria, les toca la noble tarea de hacer tocar la trompeta patriótica y colorada, emulando al maestro Juan Emilio Leari, que en la hora amarga de la derrota de un pueblo supo insuflarle ánimo y enseñarle el camino a seguir. Salen a empuñar y enarbolar la bandera de Bernardino Caballero y exigir con la misma firmeza de sus convicciones el reencauce institucional de nuestra gloriosa Asociación de Hombres Libres. Salud, jóvenes de mi partido, por el mes de la juventud. Salud al glorioso Partido Colorado por sus 134 años de vida. Muchas gracias.